Bueno, estudiaba licenciatura en matemáticas en la Universidad de Chile. Luego hizo o sea, empezó a estudiar el año 2024, si mal no recuerdo, el magíster bajo la tutela de Luis Arenas. Y hoy nos viene a presentar y nos va a hablar sobre las representaciones disponibles y enteras de matemáticas. Muchas gracias. Bien, entonces, eh, claro, para partir dando un poco de motivación de esta charla, entonces un problema que hay en matemáticas o cuando vemos matrices es tratar de ver si dos son similares. ¿A qué me refiero con esto? Como dos matrices y es ver cuándo existe una matriz que pueda hacer lo siguiente, que podemos conjugar una y obtener la otra. Ajá. Y esto a distintos niveles. Por ejemplo, a nivel de cuerpos, eso se puede entender más o menos bien, eh, viendo, por ejemplo, el polinomio característico de las matrices. Y entonces surge la pregunta de qué podemos hacer tal vez si ya no vemos cuerpos. Entonces, por ejemplo, anillos y el anillo tal vez uno de los más típicos, no número entero. ¿Sí? Entonces han habido algunos resultados con respecto a esto. Uno de los primeros, en el 33, que es un teorema de Latimer McDuffie, nos dice lo siguiente. Entonces, dado un polinomio f de x con coeficientes enteros, irreducible, reducible y armónico, entonces tenemos una biyección entre los siguientes conjuntos. Por un lado, eh, entre clases de conjugación, n z clases de conjugación de matrices con polinomio característico f, que era como lo que ver cuando entonces dos cosas están conjugadas, y a esto le podemos asociar un objeto más algebraico que es siguiente, clases de ideales fraccionarios en el cuerpo codial. Claro, clases de ideales zeta de A, eso. Eh, ¿Y qué es alfa? Con alfa, una raíz de este cuerpo. ¿Sí? Y bueno, ¿qué son estos ideales fraccionales de CTA? Un ideal fraccional va a ser de I es ideal fraccional. Si yo tomo un X en mi cuerpo, en este caso Q de alfa, y ya si existe X tal que, yo multiplico esto y esto va a ser un ideal en ZD, tal que esto sea un ideal. Ujú. Y ¿a qué me refiero con clases de ideales? Es que difieran por una escalar dos cositas así. Entonces, y va a estar relacionado con J si, solo si existe X aquí, tal que eh, difieran como por una escalar. Entonces tenemos, aquí se ve que hay una relación entre esto, clases de conjugación y clases ideales fraccionales en este anillo de aquí. Bien, y entonces la pregunta que realicé en mi trabajo de tesis fue tal vez tratar de ver en qué forma se podía generalizar un poco este resultado. ¿Sí? Y entonces algo que surgió era, en vez de centrarnos en los números enteros,
Ahora ver anillo de entero, que puede ser tal vez una generalización de Z. Eh, y bien, pero al intentar hacer eso con un n cualquiera, fue un poco difícil, entonces nos acotamos al caso tal vez más fácil, caso cuando teníamos dimensión 2, y además quisimos centrar en un contexto de representaciones de grupos finitos, porque eso nos también ayudaba un poco a hacer los cálculos. Entonces, la forma que quisimos generalizar nuestro problema fue tratar de resolver lo siguiente. Eh, entonces, da una matriz A que sea invertible. eh, no acá, aquí, cada un sí, cuerpo de números, o sea, una extensión finita de Q, y acá su anillo de enteros. Después vamos a hablar un poco más de eso de los anillos de enteros. Eh, entonces, dada una matriz A, podemos considerar el conjunto de de los conjugados de A. Es decir, siguiente conjunto de A, 1, tal que, llamémosle C, tal que, si yo conjugo, estos sigue siendo una matriz con coeficientes enteros, o sea, en anillos enteros, y veo una matriz cualquiera en el cuerpo. Ujú. Eh, que tienen algo que ver aquí. Entonces, estamos como considerando el conjunto de clases de conjugación y queremos entonces tratar de clasificarlas bajo conjugación, pero ahora con coeficientes en el anillo de enteros. Entonces, queremos estudiar eh, así, las clases de conjugación, pero con coeficientes. Esto, clases de conjugación de nuestro conjunto X. Bien. Y entonces ese fue el problema o este va a ser el problema que le voy a querer introducir y cómo podemos tratar de relacionar esto, como con un objeto más algebraico, cosas así, como se puede ver aquí. Aquí, en ese problema también va a tener algo bien similar a él. Ujú. Entonces, para eso, primero veamos tal vez cómo podríamos tratar de resolver esto. Entonces, lo primero que estamos buscando es, ya, nos fijamos en una matriz A que tiene coeficientes en el anillo de enteros y queremos ver cuándo, si yo conjugo por una matriz, esto sigue perteneciendo a aquí, de dos, de otra, o, o matrices. Bueno, va a ser invertible, pero las matrices. ¿Cuándo va a pasar esto de aquí? Este tal vez lo primero que queremos resolver para entender bien las clases de conjugación de aquí. Porque si yo tomo una matriz con coeficientes en el anillo de enteros y lo conjugo ahora con cosas del cuerpo, esta nueva matriz podría salirse, pues podría tener ahora coeficiente en el cuerpo. Quiero saber entonces cuándo eso no ocurre. Y esto simplemente, una cosa del conjunto es lo mismo que A pertenezca ahora a este nuevo conjunto. Y ahí estos conjuntos de este estilo eh, tienen como una naturaleza algebraica bastante buena que permite trabajar con ellos. Entonces, es un tipo de objetos que se llaman órdenes. Y entonces voy a introducir un poco eso y después vamos a retomar este problema de aquí. ¿Sí? Entonces, primero,
quisiera hablar de los anillos de enteros, que no dije que eran entonces anillos de enteros. Ujú. Entonces, tenemos nuestro cuerpo de números. Entonces, el anillo de enteros de ese cuerpo de números K van a ser los elementos en K, tal que exista un polinomio con coeficientes en Z. eh, Existe un polinomio con coeficientes en Z mónico, tal que eso sea raíz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo más típico tenemos K, Q de I, su anillo de entero, entonces se puede demostrar que va a ser Z de I, por ejemplo. Bien. ¿Qué propiedad especial tienen estos anillos de enteros? Que se parecen un poco a los números enteros en la parte de que tienen una especie de factorización de sus elementos. Pero no es justamente los elementos como lo tenemos en los enteros. En los enteros tomamos un n y tenemos una factorización única en números primos, ¿cierto? Eh, Ahora, en el anillo entero no necesariamente vamos a tener esa propiedad. Por ejemplo, podemos considerar este cuerpo y su anillo de enteros ahora va a ser z raíz de menos 5. En este no vamos a tener la propiedad de que se puede separar así de forma única. Por ejemplo, el 6 se puede escribir como 2 por 3, pero también de esta forma. Y se puede también demostrar que estos elementos, el 2 y el 3, no están relacionados con esto. Estar relacionados en este contexto significa que si yo multiplico por una unidad, me va a dar el elemento, y se puede ver que no van a estar relacionados. Entonces aquí no tenemos una factorización única en elementos irreducibles. Entonces lo que se puede hacer en este caso, y lo que sí ocurre en los anillos de enteros, es que tenemos factorización única, pero a nivel de ideales. Entonces, en OK, entonces si I es un ideal, eh, podemos separar esto de forma única en ideales primos. Ujú. Y ahora sí, esto sí tenemos esta factorización única a nivel de ideales, y ese era el problema de por qué no servía aquí a nivel de elementos. Y era porque en realidad como que los ideales generados como que se podían seguir descomponiendo. Por ejemplo, aquí, si vemos el caso del 2, el ideal generado por 2 en este anillo, z raíz de menos 5, se puede probar que es el ideal generado por 2,1 más raíz de menos 5, pero esto elevado a 2. Entonces, el 2 en realidad a nivel de ideales, podríamos seguir descomponiendo. Eh, y ahí sí el 6, el ideal generado por 6, se puede entonces probar que va a tener una descomposición única, pero a nivel de ideales. Bien, y entonces, aquí en los números enteros, eh, tenemos lo que se conoce como la evaluación periódica, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si esta fuera su factorización única, la evaluación periódica P1, digamos, de n, va a ser justamente el exponente aquí, alfa 1. Ajá. Y así se puede definir para cualquier número primo. Eh, para los anillos enteros también podemos hacer eso, pero ahora considerando como los primos, los ideales primos. Tenemos una evaluación para cada ideal primo. Ujú. Y se define de esa forma, entonces, dado x en OK, entonces, consideramos la factorización del ideal generado por x en ese ideal, y aquí digamos p al alfa, y entonces definimos para todo ideal primo p, la evaluación de p de x como ese numerito alfa. Ujú. Y al igual que aquí en los números enteros, podemos
podemos definir esto, los enteros, y luego los racionales. Aquí también podemos definir las cosas en el anillo de enteros. Y otra propiedad que tiene esto es que el cuerpo de fracciones del anillo de enteros es justamente el cuerpo K. Entonces podemos definir la evaluación en todo K. Entonces, K, entonces tenemos que un elemento, digamos, y en K siempre se va a poder escribir como un x partido en z con xz en OK. Y simplemente se define la evaluación de ese y como la evaluación de x menos evaluación de z. Bien. Entonces tenemos esta evaluación en anillo de enteros. Solo vamos a ocupar un poco más adelante. Ahora también necesito introducirles otro objeto, que son los reticulados. Reticulados. Entonces, ahora vamos a considere B un K espacio vectorial de dimensión finita. Entonces, decimos que lambda es un reticulado si tenemos la siguiente propiedad. Existen dos elementos en esta estrellita, tal que si tomamos una base cualquiera de nuestro espacio vectorial, es base de D, C, tiene que. A nuestro lambda lo vamos a poder encerrar entre dos espacios. Acá, aquí, y acá. Eso. Podemos encerrarlo entre dos de estos espacios y esto, ¿cómo se puede ver? Tal vez se ve un poco rara esta definición. ¿Cómo podemos entenderla tal vez un poco mejor? Por ejemplo, podemos considerar Q, 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 Q. Bien. Y estos cositos de aquí, en realidad, por ejemplo, es como considerar Z cruz Z. Entonces, Q cruz Q, por ejemplo, si lo vemos en un dibujito, va a ser como todo el plano, más o menos, con hoyitos. ¿Y qué va a ser Z cruz Z? Van a ser justamente estos puntitos, ¿cierto? Entonces ahí como que se puede ver un poco la forma que tiene de reticulado. ¿Sí? Y esa es más o menos la definición de esto. ¿Y cuáles son estas dos propiedades importantes? Contenciones, se puede ver lo siguiente. Si lambda contiene esto, eso me está diciendo que lambda va a contener una base de B con esta propiedad aquí. Y eso me está diciendo que si yo, ahora por ejemplo en este dibujito, yo tengo este puntito y este puntito, y eso me basta que ahora si yo como que extiendo escalares, porque aquí estamos considerando, y aquí eso es importante, es un reticulado, sí, es un OCA módulo. ¿Sí? Entonces, si tenemos aquí en este caso, como es un OCA módulo, solo tenemos los puntitos. Pero si ahora como que consideramos, en vez de OCA módulo, el K espacio vectorial generado por eso, ya que contengo una base, entonces va a ser todo mi espacio V. Es como que esto me completa todo el espacio. Y esta otra propiedad me está diciendo que esto de aquí es finitamente generado, ¿sí? Porque contiene la base. Entonces mi lambda está contenido aquí, en un espacio finitamente generado. Y eso va a implicar que lambda es finitamente generado también. Eso no pasa siempre en todos los módulos, pero en este caso OK es neteriano y eso hace que se siga cumpliendo. Pregunta, en el caso clásico uno puede hablar como el rango del módulo, digo el módulo, no, del reticulado. Acá no se puede definir eso cuando usted considera el reticulado en ese anillo entero. Sí, sí.
Sí, en la literatura me parece que hay como dos conceptos. A veces a esto que definí lo llaman reticulado completo. Claro, es un reticulado con un rango máximo, Claro. que le llene todo el espacio vectorial. También se puede como hay, a veces no está definido todo reticulado y toman como una base un subespacio y que cumpla la definición con un subespacio de. Y ahí se ve el rango dependiendo de la dimensión del El subespacio. concepto existe así en esa generalidad de rango. Sí. Bien. Ahora tenemos eso, esta definición de reticulado y también tenemos la definición de órdenes, que es simplemente un reticulado que es un anillo. Es decir, que a este lambda también le damos multiplicación. Entonces, por ejemplo, aquí las matrices no nos interesa solamente la estructura de módulos, sino que también queremos multiplicar. Entonces, ahí tenemos la estructura de anillo, que hace que sea un orden. Bien, y por aquí entonces le introduzco estos reticulados y órdenes. ¿Para qué nos sirven? Porque tenemos la siguiente propiedad que esto es claro y que junta esto de reticulados con las evaluaciones. Ya, entonces dado lambda un reticulado, podemos considerar lo que podemos considerar como una localización que se llama con respecto a B, que va a ser lo siguiente. Podemos considerar eh, lambda B, que lo vamos a definir como lambda por O de B. ¿Y qué va a ser este O de B? O de B van a ser los elementos en K al que tengan valuación mayor o igual que 6. Y entonces para cada evaluación tenemos una localización de nuestros reticulados. ¿Sí? Y entonces con eso tenemos el siguiente teorema. Se conoce como principio local global de reticulados. Mati, este es lambda B sub P, ¿no? Claro, sí. Claro, pero aquí dada B una evaluación como la definí ahí. O sea, puede ser un P, pero a veces se nota así como para definir como una arbitraria. Bien. Entonces tenemos 3 puntos en esta. En primer lugar, si tomamos dos reticulados, lambda y lambda prima son dos reticulados. Entonces, hay una propiedad entre sus evaluaciones. Que lambda B va a ser igual a lambda prima B para todo B, excepto un conjunto finito. Y esta propiedad es como bien, no sé, para mí por lo menos era bien impactante al principio porque eran dos reticulados que los definimos así de una forma arbitraria, pueden ser conjuntos completamente distintos, pero luego si vemos sus evaluaciones, esto nos está diciendo que si comparamos ahora sus localizaciones, perdón, van a ser iguales, aunque da lo mismo. Como yo defino esto va a pasar siempre para un conjunto infinito, salvo un conjunto finito de casos, esto puede fallar. Entonces, veamos un ejemplo de eso. Eh, entonces aquí de nuevo vamos a trabajar aquí contra eso. Y entonces, iba a ser mi mismo espacio vectorial. Esto también lo voy a considerar como mi espacio vectorial. Entonces, los reticulados en el cuerpo van a ser simplemente los ideales fraccionales. Entonces, podemos considerar
ese ideal que lo había mostrado ahí. Y podemos considerar el mismo anillo del tercio. Estas dos cosas van a ser reticulados y según esta propiedad nos está diciendo que si vemos sus evaluaciones, sus localizaciones van a tener que ser iguales los conjuntos. Y eso, por ejemplo, se puede ver si aquí no quería hacer el periodo. Entonces, ajá. Entonces, ¿cómo vemos esto? El 2 ahí ya lo había visto que era igual a este ideal. ¿Y eso qué quiere decir? Que la evaluación de esto, del 2 va a ser este exponente aquí. Pero la evaluación de cualquier otro p del 2 va a ser 0, porque no hay otro ideal, ¿cierto? Entonces, para otro p distinto de ese ideal. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Y también, por ejemplo, tenemos que la evaluación de un medio, esto como lo definimos como BP de 1 menos BP de 2. El 1 se piensa como que no es simplemente OK, entonces no tiene ningún primo aquí. Por lo tanto, su regulación es 0 para cualquier primo, y esto es 0. Ya que 0. ¿Qué me dice eso? Que el un medio está justamente en este O de P, ¿sí? Porque tiene evaluación mayor o igual que 0. O sea, el un medio está aquí, entonces luego, si vemos 2 de BDP, que era esta cosa que definí aquí, por ejemplo, Qué pena, ¿qué es esa cosa? Creo que yo no estoy entendiendo. Es como el lambda B, pero sí, este 2, o sea, ligar final por 2, este es ligar final por 2. Usted cogió como que el reticular y lo trasladó por la que precisamente tiene evaluación mayor o igual que eso. Sí. No, pero la definición de revista no. Esto, ¿qué significa? Son las combinaciones lineales. Así, con alfa i en OB y lambda i en lambda. Y entonces, aquí podemos ver que el 1 va a estar aquí, porque el 1 es 2 por un medio. Entonces el 2 está en este ideal y el un medio está en el O de BP. Entonces 1 está ahí y si está el 1, entonces está todo. Entonces 2 BP es lo mismo que O y aquí BP, que es el O de cada visto como su evaluación. Y eso pasa entonces para todo P distinto de este video. Y en realidad en el único que falla es justamente en este ideal, en donde ahí sí estas dos cosas no van a ser iguales. Y entonces sí, pues ahí tomé dos ideales cualquiera, que no tendrían que tener por qué una relación, pero en realidad sí, en todas las evaluaciones van a ser iguales, excepto en una. Bien, entonces tenemos esa propiedad. Espera, no sé si yo entiendo. Entonces, si usted coja, por ejemplo, los enteros, ese que define esta especie está cogiendo como un cono positivo de cierto reticular en cierto espacio. O, ¿Cómo? creo que deben de entender la definición como geométricamente qué significa ese diagrama. Todo. Se puede entender tal vez como que tengo mi lambda, que es en principio es un OK móvil, o sea, yo le multiplico cosas de OK, y como que le estoy agregando un poco de escalares, que son los ODB, le estoy agregando las cosas que tienen evaluación mayor que 0 para cierta evaluación. Algo así, tal vez se puede entender, pero no sé si tal vez tiene una... Lo propio en Q cruz Q. ¿Sí? Arriba en el ejemplo. Ajá. Bueno, va a depender del primo que esté utilizando, ¿cierto? Pero me está diciendo que por ejemplo, el un medio como un medio, ahora yo voy a poder multiplicar por eso, por ejemplo. Porque antes no lo tenía, porque un medio no era un elemento de lo entero, pero sí está aquí. Entonces ahora tengo permitido multiplicar, por ejemplo, por un medio en una evaluación que no sea la del 2, por ejemplo.
Eso. Y en realidad lo que me dice esta propiedad es que como que hay una relación entre todas las evaluaciones excepto el número finito, que es en donde tal vez haya alguna relación entre los reticulados y los ideales primos. ¿Sí? Porque aquí aparecen finitos y ideales primos, y esos son los que pueden fallar. Eso me dice un poco esa propiedad. ¿Sí? Bien. Eh, ya, entonces, tenemos eso. ¿Existe una interpretación geométrica para la evaluación de lo que estás tomando para este examen o no? Tal vez, pero no estoy seguro. No conozco la verdad. Bien. La segunda propiedad es que si pasa esto para todo B, o sea, si ahora esto se cumple siempre, ya no tenemos excepción, entonces los reticulados originales tenían que ser iguales. Que un poco como el recíproco de esta propiedad. Y la última propiedad que está bien interesante es la siguiente. Ahora, si considero una familia recorriendo las evaluaciones, una familia de ahora O de B reticulados, tal que esta familia de O de B reticulados sea igual a las localizaciones de algún reticulado para algún lambda. Entonces, tal que esto pase para todo B salvo finitos. Entonces, esta familia que yo me tomé, que al principio no proviene de un reticulado dentro de K, en realidad sí existe un reticulado que haga que si yo le localizo esto, me den estos. O sea, lo siguiente. Entonces, existe un lambda prima reticulado, entonces, digo K reticulado, tal que, ahora si yo considero estas localizaciones, me da justamente esta familia. Esta propiedad es un poco extraña, pero ¿cómo se puede entender? Se puede entender de la siguiente forma. Yo tomo un reticulado y considero sus localizaciones, sus lambda b. Yo a eso, entonces ahora tengo una familia de reticulados para cada evaluación. Yo puedo cambiar algunas finitas evaluaciones, entonces me queda una nueva familia. Y esta propiedad me dice que si yo cambié solo finitas, puedo obtener un nuevo reticulado, que va a ser este lambda prima, que me cumpla que siga siendo igual en todas las evaluaciones y en las que cambié también. Eso. Bien. Y ahora entonces, volvamos a nuestro problema. ¿Cómo podemos entonces atacar esto? ¿Cómo podemos aplicar estas cosas a este problema? Entonces, recapitulando, estamos buscando, tomamos una matriz y buscamos cuáles son estos elementos, o sea, cuáles son los conjuntos que contienen una matriz dada. Eh, ya. Y entonces, estos conjuntos, ya mencioné, tienen la propiedad que son reticulados, son órdenes, o sea, tienen estas propiedades de evaluación. Entonces, podemos entender qué contiene a esta matriz si es que vemos las evaluaciones de esos órdenes de ahí. Entonces, tenemos lo siguiente. A va a estar en esta matriz. Y solo así, A pertenece a esto para todo B. Ujú.
Y esto, bueno, aquí hay una, tal vez un poco una observación que se puede hacer, que es que se puede considerar como esto de aquí. Eh, ujú. Y entonces entender ahora este problema, por eso se llama principio local global. Este es como el lado global. Para entender esto, podemos entender esta parte que es la parte local. Entenderlo esto para todas las evaluaciones, que tal vez hace un poco más fácil de resolver este problema. Bien, y entonces ahora nos gustaría entender un poco este objeto de aquí. ¿Sí? Tenemos este anillo de matrices, lo conjugamos. Entonces, ¿cómo podremos entender este problema? Justamente en las localizaciones tenemos lo siguiente. Todo entonces orden así. Se puede escribir como tenemos lo siguiente. Esto tal vez no se entiende al principio un poco por qué estoy escribiendo esto, pero si lo vamos a ver, podemos escribir esto con, ¿y qué es ese pi? Pi es un elemento aquí, perdón, tal que tu evaluación es 1. ¿Ya? Y con eso, entonces ahora, y esto lo voy a anotar alfa como n, tenemos una biyección entre las cosas de esta forma, que es lo que nos interesa. Entonces, existe una biyección entre cosas de esta forma, que en realidad son todas así, de alfa como n, con, y ahora vamos a tener este objeto de alfa n. ¿Qué son estas? Estas van a ser bolitas cerradas en K. Entonces, son los elementos en K, tal que en la evaluación de x menos alfa es mayor o igual. Y aquí pongo mayor o igual porque la evaluación induce una distancia que hace que se den vuelta la desigualdad, entonces esta en realidad es la bolita cerrada con centro alfa y radio beta. Eh, bien, entonces entender un poco este problema es tal vez entender un poco cómo se comportan estas bolitas. Y estas bolitas se pueden entender bien en lo siguiente. Justamente, diría David, habla un poco de esto. Eh, las bolitas tienen una estructura bastante buena, eh, que se puede entender así. Entonces, tenemos por ejemplo este OB. OB va a ser justamente la bolita de centro cero y radio cero. ¿Sí? Así la definimos. Aquí x menos 0 más igual que 0. Pero también es un anillo, entonces podemos cocientar con cosas. Y este anillo tiene un anillo local, tiene un único ideal maximal, que es este pi de O de B. Con pi cualquier elemento que tenga evaluación igual a 1. Y entonces podemos cocientar, ¿vale? El de O de B. Y esto siempre va a ser finito. Ajá. Entonces tenemos ciertos representantes eh, que lo podemos escribir. Entonces O de B se puede escribir como una unión de representantes. eh, una unión de junta de representantes. Pero ¿qué son estos representantes? Estos van a ser nuevamente bolitas. Entonces, las bolitas cerradas van a ser una unión de bolitas cerradas y eso se puede representar a través de un árbol. ¿No? Ujú. En donde yo tomo una bolita y los vértices de abajo van a ser las bolitas dadas por estos representantes. Ujú. Y en realidad no es solamente yo puedo hacer esto con no db, sino que yo puedo continuar el proceso.
así infinitamente. Y no solamente ODB, porque ODB no estoy tomando todos los elementos de K, sino que yo puedo en realidad continuar esto para arriba y luego bajar, y de esa forma obtener los elementos de K. Ujú. Eh, Bien, y entonces teníamos un problema de entender un poco estos órdenes, pero vimos que había una biyección entre estos órdenes y las bolitas. Y las bolitas se pueden entender un poco mirando cierto árbol. Y, eh, ya. Entonces, lo último que quiero ver es que, o sea, cómo podemos ocupar ese árbol. Entonces, una forma de ver cuándo ciertas matrices pueden estar aquí es tal vez tratar de estudiar alguna acción y una acción de grupos, y eso va a depender un poco de cuál va a ser esta matriz. Entonces, bueno, en el caso siguiente, si nuestra matriz es de este estilo, es una matriz diagonal, eh, con estas cosas invertibles, entonces tenemos la siguiente propiedad, que A va a estar en uno de estos órdenes, y solo si esto actúa en los órdenes mediante conjugación. Si esta acción de conjugación queda fija. Ujú. Y entonces tenemos una acción de conjugación que queda fija a nivel de órdenes. Pero vimos que los órdenes había una biyección con las bolitas, y las bolitas las podíamos ver en un árbol. Entonces, entender esta acción se puede entender un poco a nivel de los árboles. Y bueno, ya no hay mucho tiempo, entonces voy a simplemente decir lo siguiente. Esta acción a nivel de árboles, ¿cuáles son los puntos fijos? Me va a decir cuáles son los órdenes que estoy buscando. Y entonces, aquí, yo el arbolito yo puedo ver los que tengan centro 0. Ujú. 0, 1, 0, 2. Y aquí entonces van a salir otras cosas, otras bolitas. Entonces, mediante ciertos cálculos y cosas que no alcancé a explicar mucho, los puntos fijos van a estar muy relacionados con esta parte del árbol, con los que contienen al cero en las bolitas y que se expanden hasta cierto nivel. Por ejemplo, hasta un nivel. O sea, esta bolita está a lo más a una distancia de algo que contiene al cero, este lo consideraríamos. Y se forma un dibujo bastante bueno en donde se puede ver como a nivel visual cuáles son las bolitas y entonces los órdenes que contienen la misma matriz. Entonces, con lo que quiero terminar es que entender este problema aquí, de ver cuándo una matriz contiene, o sea, cuándo un orden contiene cierta matriz, se puede entender aquí a un nivel de árboles, y que tiene una estructura bastante buena. O sea, no es que los puntos de este árbol sean grafos, o sea, sean puntos que no tienen una relación, sino que hay una estructura bastante buena en el árbol, eh, que me dice cuáles son los órdenes que contienen a esta matriz. Y bueno, con eso tal vez debería finir. ¿Alguna consulta del público?